La novia por correspondencia de Nochebuena durmió hambrienta junto a la hoguera hasta que el vaquero le dijo: «Levántate. Vas a volver a casa». Territorio de Wyoming, Nochebuena de 1889. La nieve caía pesada y constante, arremolinándose como ceniza en la oscuridad. El viento azotaba los estrechos callejones detrás de la posada del pueblo, cortante como para cortar la piel, implacable. Era el tipo de frío que castigaba a los desprevenidos. Y allí, Eleanor Moore estaba dolorosamente desprevenida. Se sentó cerca de la hoguera, cuyas brasas se habían desvanecido hacía tiempo en un lecho de rojo apagado. Su espalda se apoyaba contra la pared de madera helada de la posada. Tenía las piernas pegadas al pecho, los brazos fuertemente abrazados a ellas. Un fino vestido lila, otrora destinado a los salones y a los juegos, se le pegaba a la piel empapada. Sus botas estaban húmedas. Le temblaban los dedos incontrolablemente. Le dolía el estómago de hambre. No había comido desde la mañana anterior. Su bolso de viaje yacía a su lado, el asa medio rota, su agarre tan fuerte como su mandíbula. El bolso que llevaba, lo poco que tenía, había desaparecido, robado en el andén de la estación de tren entre empujones y gritos. Aún así, no pediría limosna. No volvería a llamar a la puerta de la posada. No después de que la mujer de dentro la hubiera rechazado con una mirada fulminante y un cerrojo. No lloraría y no podía pedir ayuda. Le habían prometido un marido y un hogar. En cambio, estaba sentada detrás de un edificio en Nochebuena. Como un vagabundo, se acercaron unos pasos, botas mojadas y pesadas que se abrían paso entre la nieve. Eleanor levantó la vista. Un hombre que apestaba a whisky entró tambaleándose en el callejón. Se detuvo al verla. «Bueno, ahora», balbuceó, sonriendo con dientes amarillos. «¿No eres un pequeño regalo de Papá Noel?» Ella se puso rígida. Él dio un paso más cerca. «¿Qué hace una chica como tú aquí sola?» Ella no dijo nada. Su corazón latía con fuerza. Sus dedos se aferraron al asa rota de su bolso. Otra sombra se unió a la suya. Eleanor reconoció al segundo hombre al instante. El casamentero de la estación de tren. El que había organizado su colocación. «Mira eso», se burló. «Sabía que terminaría aquí. Supongo que tu futuro esposo cambió de opinión después de todo, ¿eh?» Hablaban a su alrededor como si fuera un paquete sin entregar. Algo roto. El borracho se rió entre dientes. «Pensé que alguien debería sacarle provecho». Eleanor se levantó demasiado rápido. El callejón giró. Se apoyó contra la pared. «Aléjate», advirtió con voz firme. El borracho dio un paso al frente. «No armes un escándalo, cariño. Noche fría, buena compañía. Todos podemos mantenernos calientes». Su espalda golpeó la pared. Ya no había espacio para retroceder. Mantuvo su bolso entre ellos como un escudo. Estaba temblando, no de miedo, no del todo, de debilidad, de hambre, de frío. «No puedes caerte. No esta noche». Fue entonces cuando lo oyó, ruedas crujiendo sobre la nieve, el chirrido de una carreta. Los dos hombres se giraron al oír cascos que se acercaban. Una figura apareció al final del callejón. Alto, de hombros anchos, con un abrigo cubierto de nieve y paso firme, no dijo nada al acercarse, pero su presencia cambió el ambiente. Se detuvo justo detrás del borracho y el corredor de bolsa. «Tienen que ir a otro sitio», dijo en voz baja y tranquila. El borracho miró hacia atrás, intentando burlarse, pero vaciló al encontrarse con la mirada del hombre. «Estábamos a punto de irnos». Los hombres vacilaron. Luego, refunfuñando, se escabulleron por el callejón, sin atreverse a mirar atrás. El silencio volvió. Eleanor se quedó allí, pegada a la pared, apenas respirando. El hombre se volvió hacia ella. Su mirada la recorrió rápidamente, sus manos temblorosas, su orgullo herido, la forma en que se negaba a acobardarse a pesar de todo. Su voz era baja pero clara. «Hay alguien esperándola».
Ella parpadeó. Nadie le había preguntado eso. No desde el tren. No desde que el hombre que le prometió matrimonio desapareció antes de que ella llegara. No desde que el mundo decidió que era carga no deseada. Negó con la cabeza solo una vez. El hombre se quitó el abrigo y dio un paso al frente. Se lo colocó sobre los hombros, lento y seguro, como si fuera un ritual. Luego la miró a los ojos. Levántate, dijo. Vas a volver a casa. Los labios de Eleanor se entreabrieron. Casi preguntó qué quería decir, pero el ya se estaba girando. La carreta estaba estacionada más allá del callejón. Dentro, envueltos en gruesas mantas, 4 niños observaban en silencio desde debajo de la lona. Uno bostezó, otro parpadeó lentamente. Eleanor miró el abrigo que la cubría, pesado, cálido. Tomó aire. Luego siguió al rancho de Caleb Whitmore. Nochebuena. La carreta crujió por el sendero cubierto de nieve, las ruedas crujieron suavemente bajo el peso. Eleanor estaba sentada en silencio junto a Caleb, envuelta en su abrigo, con la mirada fija en el camino, pero sin enfocar, como si temiera que mirar a su alrededor rompiera el hechizo y la devolviera al frío. Los niños estaban acurrucados bajo gruesas mantas detrás de ellos, callados y atentos. No les había preguntado a dónde iban. No quería saberlo. Temía que si lo hacía, él cambiara de opinión. Caleb conducía en silencio. El único sonido entre ellos era el viento rozando los árboles desnudos y el ocasional crujido del movimiento en la caja del carro. Después de un largo rato de silencio, Eleanor finalmente habló. Dijo que no serviría, murmuró. El hombre que me ordenó dijo que no era la clase de mujer adecuada para criar niños. Demasiado callada, no lo suficientemente fuerte. Soltó una risa suave, amarga y pequeña. Luego me mandó lejos. Nochebuena. Detrás de ellos, uno de los niños se movió. Thomas, con voz directa e inquebrantable, preguntó, ¿tienes a alguien que te proteja? Eleanor se giró para mirar hacia atrás. El rostro del niño estaba pálido y solemne, su mirada mucho más vieja de lo que debería haber sido. Se le hizo un nudo en la garganta. Parpadeó rápidamente. 1, 2 veces, y entonces las lágrimas brotaron calientes e inesperadas. No, susurró. No lo haré. Ni Caleb ni los niños dijeron nada por un momento. Luego, en voz baja, Caleb dijo, por aquí, los niños no son elegidos. Son mantenidos. Nadie volvió a hablar durante el resto del camino. La casa del rancho apareció a través de la nieve. Pequeña, robusta, escondida bajo una loma baja con humo saliendo de su chimenea. La carreta se detuvo y Caleb bajó, alzando a Jonah, aún medio dormido, en sus brazos antes de ayudar a Eleanor a levantarse del banco. El calor la invadió en el momento en que entraron. El fuego en la chimenea crepitaba constantemente. El aire olía a humo de leña y a algo sabroso, sutil, pero reconfortante. Los niños entraron uno por uno mientras Eleanor se acercaba lentamente al fuego. Los 4 se volvieron para mirarla a la vez. Thomas estaba más cerca. No se inmutó ni se acercó. Primero se limitó a observar a Caleb, luego se volvió hacia Eleanor con ojos tranquilos e indescifrables. Ellie merodeaba cerca de la puerta, mirando hacia ella con recelo, como si temiera que se cerrara de nuevo y lo dejara fuera. Marta se asomó por detrás de una silla de madera, con los dedos pequeños aferrados al borde mientras sus ojos iban de Eleanor a Caleb. Jonah gimió suavemente en los brazos de Caleb, escondiendo el rostro en su abrigo. Aún medio dormido, mantenía una mano aferrada al cuello de Caleb. Eleanor se puso de pie. Sin saber dónde pisar, nunca había visto a niños tan quietos. Sin decir palabra, Caleb la guió suavemente hacia la chimenea. Señaló el banco de madera más cercano a las llamas. Ella se sentó lentamente, con los dedos aún temblorosos. Caleb sirvió sopa de una olla sobre el fuego y le ofreció el primer tazón. El vapor se elevó en suaves rizos, y sus manos temblaron más de gratitud que de frío al aceptarla. Miró a Thomas y asintió con la cabeza.
No intercambiaron palabra alguna, pero Thomas lo entendió. Se hizo a un lado y les hizo sitio junto al fuego. Los niños se acomodaron uno a uno. Eleanor tomó un sorbo de sopa. Era ligera, casi todo caldo, pero caliente, auténtica, y le resultó más reconfortante que cualquier comida que recordara. Levantó la vista. Los niños comían en silencio, mirándola de vez en cuando, pero sin decir nada. Nadie le preguntó por qué estaba allí. Nadie le pidió que se fuera. Y en ese silencio, algo dentro de ella se ablandó. Un hombre con 4 hijos. Miró a Caleb, que estaba sentado con Jonah todavía en brazos, tranquilo mientras la luz del fuego parpadeaba sobre sus facciones demacradas. Ninguno de ellos está apartado, pensó. Ni siquiera el más pequeño. La sopa se acabó demasiado rápido. Sostuvo el cuenco vacío en su regazo y lo miró fijamente, conteniendo las lágrimas. Había comido. Estaba caliente. Y por primera vez en días, Eleanor Moore se sintió segura. El viento aulló de nuevo a través de las rendijas de las paredes de madera, un silbido largo y bajo como el llamado de algo lejano y solitario. El fuego seguía ardiendo, proyectando un silencio dorado por toda la habitación. Pero Eleanor apenas se había movido. Permanecía sentada en silencio, con las manos alrededor de una taza de agua tibia que Caleb había servido después de la cena, observando a los niños. Ellie se estremecía cada vez que el viento cambiaba de tono. Sus hombros se encogían con cada ráfaga, y miraba hacia la puerta como si esperara que se abriera de golpe. Cuando sirvieron la sopa, esperó, con la cuchara intacta, hasta que Caleb se sentó a la mesa. Solo entonces comió Ellie, y con cuidado, sin terminar hasta que los demás lo hicieron. Marta echó un vistazo a su plato y se lo acercó suavemente a Jonah. El pequeño ya se estaba quedando dormido en el regazo de Caleb, con el pulgar y la boca entre las manos, apenas despierto. Aún así, Marta solo cogió su propia cuchara después de comprobar que su plato estaba lleno. Jonah, apenas capaz de mantener los ojos abiertos, finalmente se durmió a mitad de la comida. Sus dedos, pequeños y pegajosos, permanecían enroscados en la tela del abrigo de Caleb. Incluso dormido, se negaba a soltarlo. Thomas nunca hablaba a menos que se le hablara. Se movía con un propósito silencioso, recogiendo la leña que había quedado junto al hogar y apilándola ordenadamente, un tronco a la vez, sin que se lo pidieran. Miró a Caleb solo una vez, como para confirmar la tarea, y luego continuó, sin volver la vista atrás. Eleanor bebía despacio. No hacía preguntas. Solo observaba. Había algo en la forma en que se movían los niños, algo cuidadoso, sin rabietas, sin caos, solo una especie de quietud aprendida, como si el silencio fuera más seguro. Thomas se mantenía un poco más erguido que los demás. Miró a su padre a los ojos sin dudarlo. Cuando dijo, PH, le salió natural, sin duda. Ellie también lo dijo, pero siempre después de una pausa. Marta lo dijo con más timidez. Jonah solo lo balbuceó entre risitas o lágrimas. Eleanor notó un par de botas desgastadas secándose cerca de la estufa. Más pequeños que los de Caleb, pero más viejos que las cosas del resto de los niños. Ella había visto a Thomas ponérselos antes. Estaban desgastados en las puntas, muy usados, le habían pertenecido desde hacía años. Los otros llevaban ropa remendada y remendada, claramente obra de Caleb. Pero el abrigo de Thomas, aunque reparado, era diferente. Le quedaba perfecto. Tenía historia. Eleanor no quería preguntar, pero lo hizo en voz baja, casi para sí misma, dijo. El mayor. ¿Él es tu verdadero hijo? No. Caleb no respondió de inmediato. No la miró. Miró hacia la chimenea donde Jonah dormía profundamente contra su pecho, y los otros 3 estaban sentados alrededor del fuego en un semicírculo suelto. Entonces dijo en una voz tan baja que casi se fundía con el crepitar de las llamas. Es el único que nunca tuvo que preguntar si iba a volver. Eleanor bajó la mirada a su taza. No había nada más que decir. Eleanor despertó con el leve aroma a harina de maíz y humo de leña. La habitación aún estaba en penumbra,
iluminada solo por el resplandor de un fuego lento en la chimenea. Afuera, la nieve susurraba contra las ventanas, suave pero constante. El aire era cálido, la manta sobre sus hombros más pesada de lo que recordaba. Se incorporó lentamente, rozando con los dedos el áspero tejido de la lana. En algún lugar de la casa, una tetera silbaba, risas, leves y pequeñas, llegaban desde la cocina. Salió de la habitación y encontró a Caleb ya despierto. Estaba agachado cerca de la estufa, dorando algo en una sartén. El olor a pan de maíz caliente, no del todo dulce, la envolvió como otra manta. «Buenos días», dijo sin volverse. Eleazar murmuró un suave «buenos días» en respuesta. Al otro lado de la habitación, los niños jugaban en grupos tranquilos, sin alboroto ni ruido. Había una extraña calma en ellos, como si supieran que alguien en la casa necesitaba tranquilidad para recuperarse. Thomas apilaba pequeños bloques de madera cerca de la pared. Marta estaba sentada acurrucada con una muñeca hecha de tela y botones. Ellie dibujaba en la ventana empañada con un dedo. Jonah caminaba con un calcetín medio quitado, murmurando para sí mismo en un idioma que solo le entendía. Eleanor se quedó allí, insegura. Se acercó a la estufa y vio una olla en el borde que burbujeaba suavemente. Extendió la mano para levantarla y hacer algo, lo que fuera. Pero Thomas ya estaba allí. «Yo me encargo», dijo simplemente, usando ambas manos para mover la olla hacia el borde más caliente de la estufa. Ella dio un paso atrás. El suelo necesitaba ser barrido, sin duda, pero cuando se giró, Ellie ya estaba allí, arrastrando una escoba del doble de su tamaño con sorprendente precisión. Miró la mesa. Había algunos platos fuera. Marta ya había dispuesto las cucharas y doblado las servilletas. Torcida pero seria, se quedó quieta. Nadie le había pedido que hiciera nada. Nadie la había detenido tampoco, pero de alguna manera ya no había nada que hacer. Nunca se había sentido tan innecesaria en una habitación. Caminó de regreso hacia la puerta, con el corazón encogido. Caleb levantó la vista de la sartén. Vio la rigidez en sus hombros, la forma en que se mantenía demasiado recta, como una pared, tratando de no caerse. Sin decir palabra, se limpió las manos y las siguió hasta el porche. El frío los recibió rápidamente, penetrante, pero fresco y brillante bajo el cielo cubierto de blanco. El humo se elevaba suavemente de la chimenea detrás de ellos. Caleb no dijo nada al principio. Pasó junto a ella, tomó un par de guantes gruesos de una caja de madera y se los ofreció. «La leña de manzano es la mejor para el pan de maíz», dijo con naturalidad. Nadie ha asado maíz sobre ella como Eleanor Moore. Al menos, eso creo, ella parpadeó mirándolo. No era una orden, ni siquiera una sugerencia. Era una invitación. Le temblaban las manos al tomar los guantes. Caminaron en silencio hasta el borde del granero donde estaba la pila de leña, medio enterrada en la nieve. Caleb le entregó un hacha pequeña. No muy pesada, no ceremonial, solo una herramienta, solo confianza. «No soy muy buena en esto», murmuró ella. Caleb se encogió de hombros. «Yo tampoco». Y luego la dejó allí. No como un despido, sino porque sabía que ella podía estar allí con su propio trabajo en sus propios términos. Los guantes le raspaban las muñecas. El viento tiraba de su abrigo. Su aliento se enroscaba frente a ella. Nubes de duda y recuerdo. Partió un tronco, luego otro. Sus manos eran torpes, pero su espalda se mantuvo recta. Aguantó 10 minutos antes de que las lágrimas llegaran. Se apoyó contra la pared del granero, la respiración temblorosa, el hacha descansando contra su rodilla. Las lágrimas eran silenciosas pero duras, y venían de un lugar más profundo que el hambre o el frío. Venían de años de ser un peso, una carga, algo para ser intercambiado. Nadie la había mirado nunca y le había dicho, «perteneces aquí». Hasta ahora. Detrás de ella, la puerta crujió y una pequeña figura se levantó con una rebanada de pan de maíz en un plato de hojalata. Marta, ojos muy abiertos, cabello enredado.
Te guardé el trozo de la esquina, dijo la chica. Eleanor se arrodilló y lo tomó con ambas manos. Gracias, sonrió Marta. Es la mejor parte. Eleanor le dio un mordisco. Los bordes estaban crujientes, el interior aún humeante. Apenas podía tragar por el nudo en su garganta. No necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba quedarse, y alguien finalmente se lo había pedido. El cielo se había vuelto de un gris Peter apagado, y la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y constante. Eleanor estaba de pie cerca de la cerca, sujetando un paño húmedo a la cuerda, su aliento visible en el frío. Escuchó los cascos antes de ver a los jinetes. 2 hombres a caballo se acercaban al rancho, rompiendo el silencio de la nevada con la lenta y experimentada facilidad de quienes sabían que los observaban. Se le cortó la respiración. El hombre que iba delante, Edward, era el que una vez le había mandado llamar, le había prometido un hogar y luego le había dado la espalda en el momento en que la vio. Detrás de él cabalgaba el hombre que lo había arreglado todo, el casamentero. Su postura era tan untuosa como sus palabras habían sido antaño. Edward desmontó primero, su abrigo estaba impecable, sus guantes limpios. Parecía alguien que nunca se había saltado una comida. Eleanor, dijo con voz baja, con una preocupación que no se reflejaba en sus ojos. Vine a traerte de vuelta. No debí haberte rechazado como lo hice. Ella no dijo nada. Estaba abrumado, continuó. No me lo esperaba. Bueno, no estaba preparado, pero he tenido tiempo para pensar. Te mereces algo mejor que estar aquí varada. El casamentero desmontó, sacudiéndose la nieve de las mangas. Firmaste un contrato, añadió bruscamente. Te lo prometieron, y ahora lo estás incumpliendo. Eleanor se enderezó en el granero. La puerta crujió. Caleb apareció, limpiándose las manos con un trapo. No se apresuró, no adoptó ninguna pose. Simplemente caminó hacia adelante y se detuvo a su lado. No llevaba arma, su expresión era impasible. El viento levantó ligeramente su abrigo, y el silencio se prolongó durante un largo y tenso instante. Caleb no miró a Eleanor. Sus ojos permanecieron fijos en los hombres. ¿Qué te debe?, preguntó. Su tono no era un desafío, sino una pregunta. Edward abrió la boca y la cerró. Eleanor habló antes que ellos. Antes creía que no tenía otra opción, dijo en voz baja. Que nadie más me querría, que ser abandonada era el final del camino. Respiró hondo. Pero ya no lo creo. El corredor de bolsa se burló. Ya tiene dueño. Tenemos los papeles. Caleb giró la cabeza lentamente. Caminó por la nieve en Nochebuena, dijo, sin abrigo, sin comida, sin un lugar a donde ir. Dejó las palabras en el aire. No te debe nada. Edward se removió incómodo. El corredor de bolsa empezó a decir algo, pero la mirada que Caleb le dirigió fue suficiente. Dentro de la cabaña, una cortina se movió. 4 rostros pequeños se asomaron por el cristal. Los hombres también lo vieron. La evidencia, no solo del lugar de Eleanor, sino también de la silenciosa autoridad de Caleb. Ninguno de los dos volvió a hablar. Edward tiró de las riendas. Vámonos, murmuró. Montaron y se alejaron, sus figuras engullidas por la nieve que caía. Eleanor se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Caleb la miró fijamente. Ella no habló. No hacía falta. El pasado había venido a reclamarla y se había marchado con las manos vacías. Los días pasaron, silenciosos y sin previo aviso. Como el invierno se instala en un lugar hasta convertirse en parte de las paredes. En la pequeña casa de campo escondida bajo las colinas, Eleanor ya no era una invitada. Remendó un dobladillo roto del vestido de Marta con retazos de un saco de tela vieja. Las puntadas eran desiguales, sus manos aún no estaban acostumbradas a tareas tan pequeñas, pero Marta sonrió como si fuera oro hilado. Gracias, susurró la niña, abrazándola sin que se lo pidiera. Eleanor se quedó paralizada al principio,
Luego rodeó lentamente a la niña con sus brazos, sorprendida por lo natural que se sentía. Más tarde esa semana, se sentó junto a Ellie cerca de la chimenea, con un libro de cuentos en su regazo. Ella leía en voz alta, tropezando de vez en cuando, adivinando las partes donde las páginas estaban manchadas o rotas. Ellie escuchaba de todos modos, con la cabeza apoyada en su hombro. Cuando se detenía a mitad de una frase, sin estar segura de una palabra, él levantaba la vista y decía suavemente: «No tienes que ser perfecta. Solo sigue leyendo». Ella sonrió entre lágrimas y pasó la página. Con Jonah, era más sencillo. Había empezado a buscarla sin pensarlo, sus manitas aferrándose a su falda, su aliento cálido en su cuello cuando ella lo alzaba. Cuando dormía la siesta contra su pecho, ella se quedaba quieta todo el tiempo que él necesitaba. Y con Thomas, era más lento. Él la ayudaba a cargar leña, le mostraba que estantes crujían más fuerte e incluso la dejaba remover las judías en la estufa. La observaba, siempre un poco más allá de su alcance, midiendo quién era, no por sus palabras, sino por aquello por lo que se quedaba. Eleanor asumía más responsabilidades cada día, sacudía la nieve de las mantas, sacaba el pan caliente del fuego, cepillaba al caballo de Caleb cuando el viento aullaba con tanta fuerza que asustaba a los animales. Nunca pedía permiso, y Caleb nunca la detenía. Tampoco le daba las gracias, pero le rellenaba el té antes de que se diera cuenta de que se había acabado. Le daba un guante extra si el que llevaba era demasiado fino. Se detenía en la puerta el tiempo justo para que ella lo siguiera afuera sin necesidad de pedírselo. La sanación no llegó con grandes declaraciones. Llegó en pequeñas y constantes horas. Una noche, después de cenar, Thomas estaba sentado en el suelo mientras Eleanor le cepillaba suavemente el pelo. El cepillo había pertenecido a su madre, las cerdas estaban desgastadas pero suaves. No se removió como un niño. Se quedó quieto, con la mirada fija en el fuego. Entonces, sin volverse, preguntó: «¿Te vas a quedar para siempre?». Las manos de Eleanor se detuvieron, contuvo la respiración. Miró hacia Caleb, que estaba sentado a la mesa tallando algo de un bloque de pino. No levantó la cabeza, pero ella sabía que la estaba escuchando. «Me gustaría», dijo en voz baja, «si me lo permitieran». Thomas asintió una vez. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño cuadrado de tela doblado. Era un pañuelo viejo, deshilachado por los bordes, que alguna vez fue blanco, pero se había desteñido con el tiempo. «Mi mamá me lo dio cuando era pequeño», dijo. «Me dijo que lo guardara cuando la extrañara». Lo extendió, no con ceremonia, sino con ojos firmes y serios. «Creo que tal vez deberías tenerlo ahora». Eleanor lo tomó con dedos temblorosos, la suavidad de la tela no se comparaba con el peso de lo que significaba. Se lo llevó a los labios y luego lo miró. «Gracias, Thomas», susurró. Él se apoyó en su costado. «Solo un poco». No es un niño pidiendo una madre. Es un niño diciéndole que se había convertido en una. Y detrás de ellos, sin decir una palabra, Caleb volvió a su talla, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Ni orgulloso, ni aliviado, simplemente quieto. Afuera, el viento levantaba nieve fresca sobre las colinas. Pero dentro de las paredes de la casita, algo más se había instalado. Paz, tranquilidad y la certeza de que la sanación no solo había comenzado, sino que había echado raíces. El viento ya estaba cambiando de dirección cuando terminaron de cargar la carreta. Caleb sujetó el último saco de avena con manos firmes y tensó las cuerdas. Eleanor estaba a su lado, con los brazos enrojecidos por el frío y las mangas cubiertas de nieve. Había atado los fardos de lana y los frascos de fruta en conserva, revisando cada nudo con sumo cuidado. «¿Estás seguro de que los caballos pueden tirar tanto?», preguntó. Él asintió lentamente. «Ya lo han hecho antes». Ella sonrió levemente. «Yo también». Subieron juntos a la carreta. El viento aullaba bajo y profundo mientras descendían por el sendero hacia el pueblo. Caleb guiaba la lluvia con calma y concentración. Eleanor se sentaba cerca del borde, mirando al cielo. La nieve llegó antes de lo esperado.
Copos gruesos y pesados, de esos que se pegaban, atascaban las ruedas y engullían el sonido. En menos de una hora, el camino desapareció bajo una alfombra blanca. Los caballos aminoraron la marcha, con el aliento empañado. Caleb chasqueó la lengua, intentando animarlos a avanzar. La carreta se sacudió, las ruedas giraban y el aguanieve, y luego se detuvo por completo. Demasiado profundo, murmuró. Eleanor bajó, con la nieve ya por encima de sus botas. ¿Y ahora qué? Señaló hacia una formación rocosa un poco más lejos, una pequeña cueva medio oculta bajo una cresta. Primero llevaron a los caballos a un refugio, luego cargaron lo que pudieron, una linterna, una manta, un paquete de comida. Dentro de la cueva, el frío seguía siendo intenso, pero al menos el viento se había ido. Caleb encendió una pequeña hoguera con leña escondida debajo del asiento del carro. Eleanor estaba sentada de espaldas al muro de piedra, con los brazos fuertemente abrazados a su cuerpo. «Estás temblando», dijo él. «Estoy bien». Se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. Ella se estremeció. «No tienes que hacerlo». No dejó a la gente con frío en la nieve. Apretó el abrigo con más fuerza. «Dijiste lo mismo aquella noche». Él no respondió. El fuego crepitaba entre ellos, suave y constante. El parpadeo de la llama iluminó su rostro de una manera que Eleanor nunca había visto antes. Parecía cansado, pero no agotado, fuerte, pero no duro. Ella respiró hondo. «Todavía no sé si puedo ser madre», dijo, mirando las llamas. Caleb guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, con voz baja, casi insegura, «No sé cómo pedirle matrimonio a una mujer». Ella se volvió hacia él. «No tengo anillo», continuó, «ni palabras bonitas. Tengo una casa llena de niños y poco más». El viento aulló de nuevo fuera de la cueva. «Pero si sigues aquí sentada por la mañana», dijo, con la voz apenas por encima del susurro del fuego, «entonces la casa también es tuya». Eleanor lo miró fijamente. Él no apartó la mirada. No hubo promesas, ni votos, solo el humo entre ellos, el calor de su abrigo sobre sus hombros y 4 niños esperando en algún lugar de la montaña, ajenos a que se acababa de ofrecer algo sagrado. Ella sonrió, pero no habló. Solo se acercó un poco más al fuego y permaneció inmóvil toda la noche. Un año después, el rancho ya no parecía un lugar aislado del mundo. Ahora respiraba, el calor emanaba de la cocina, las risas resonaban por los pasillos, la luz del fuego danzaba en cada ventana. Afuera, la nieve caía en suaves y pacientes mantos, de esos que no entierran, sino que cubren. Eleanor estaba sentada junto a la chimenea, con las agujas de los zapatos tecleando suavemente. Una bufanda roja a medio terminar se extendía entre sus manos. De vez en cuando, alzaba la vista, observando, sonriendo. Thomas se movía con cuidado alrededor de la mesa del comedor, colocando los platos con esmero. Ahora era más alto, un poco más seguro de sí mismo, con las mangas remangadas como su padre. La sorprendió mirándolo una vez y asintió levemente, con un gesto que decía, «Yo me encargo». Él y Marta se reían desde el rincón donde colgaban ristras de fruta seca y piñas de las ramas torcidas de un árbol de piel que habían cortado juntos el día anterior. El árbol se inclinaba ligeramente, al igual que la estrella en la cima, pero a ninguno de los niños parecía importarle. Y Jonah, el dulce y torpe Jonah, estaba sentado en medio de la alfombra, sosteniendo un caballo de peluche en una mano, mientras que con la otra alcanzaba la falda de Eleanor. Balbuceaba sin sentido el juguete, luego levantó la vista y gritó claramente, «Mamá». El corazón de Eleanor dio un vuelco, como siempre. Se inclinó y le revolvió el suave cabello. «Sí, cariño, estoy aquí». La puerta principal se abrió con un crujido y una ráfaga de aire frío entró cuando Caleb entró. Su abrigo estaba cubierto de polvo blanco, sus botas pesadas por la nieve. Se sacudió el frío y luego miró al otro lado de la habitación. Sus miradas se encontraron. No dijo nada. Al principio, solo sonrió con esa sonrisa tranquila y cansada suya.
Entonces metió la mano en su abrigo y sacó algo del bolsillo interior. Un pequeño paquete envuelto en papel marrón liso atado con un trozo de cordel. Cruzó la habitación y se lo entregó. No es mucho, dijo. Eleanor parpadeó, dejó a un lado su labor de punto y desató lentamente el cordel. Dentro había un trozo de papel grueso doblado, cuidadosamente envejecido. Lo leyó una vez, y luego otra, certificado de nacimiento. Madre Eleanor Whitmore. 4 nombres debajo: Thomas, Ellie, Marta, Jonah. Levantó la vista, conteniendo la respiración. La voz de Caleb era firme. No puedo darte mucho, Eleanor. Ni oro, ni un nombre importante en la ciudad. Pero si puedo escribir tu nombre en la vida de estos niños, si puedo hacerlo real para ellos y para ti, entonces creo que esta Navidad se sentirá completa. Eleanor se tapó la boca con la mano. Le ardían los ojos. Detrás de ellos, la sopa empezó a rebosar ligeramente. Thomas se apresuró a atenderla. Marta gritó: «Se está desbordando otra vez». Cuando el árbol casi se derrumbaba, Jonah soltó una carcajada. Ellie preguntó si podían comer 2 postres esa noche porque era un día especial. Y era un día que antes había significado bolsillos vacíos y noches frías, ahora lleno de plenitud, de sonidos, de manos que sostener, de un fuego que nunca se apagaba. Caleb se sentó a su lado, sus hombros rozándose. No volvió a hablar. No hacía falta. Eleanor se recostó sobre él, apoyando la cabeza un instante. Luego se volvió hacia la ventana, observando la nieve caer, lenta, constante, silenciosa. Su voz era suave pero clara. «Gracias», susurró, por decir, «levántate. Volverás a casa esa noche». Y esta vez, supo que así era. Si esta historia te conmovió como solo puede hacerlo un fuego navideño, si te recordó que a veces el hogar se construye con segundas oportunidades y familias elegidas, entonces no te vayas todavía. Dale a me gusta si la frase «levántate, volverás a casa» significó algo para ti. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué momento te marcó más. Y si tu corazón aún está en la frontera, buscando un amor que sane y historias que importen, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y activa las notificaciones para no perderte el próximo relato del corazón indómito del oeste americano. Aquí, creemos en el amor. Donde cae la nieve, arde el fuego y nadie se queda atrás. Nos vemos en el próximo sendero.